Sabemos que es la primera sesión de una mañana de sábado y que las jornadas al final se componen de muchos tipos de actividades y bueno, poder ver que la gente intenta participar en todas ellas, pues al final siempre se agradece. Hoy tenemos una charla de contenido económico, es una charla muy importante en un tema de plena actualidad y bueno, muy necesario hoy día. Estamos en estas jornadas pensando un país y evidentemente, bueno, uno de los temas que vamos a tener que pensar sin duda alguna es qué hacemos con nuestra situación económica. Pero bueno, para ello contamos con dos invitados de excepción. Voy a hacerles una breve presentación, pero bueno, creo que la presentación es sobrada, por lo menos aquí ante este público. En primer lugar, nos acompaña Francisco de la Torre. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda, fue presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del año 2008 a 2012 y, bueno, como la mayoría de ustedes conocerán, colabora asiduamente con medios de comunicación, tanto en prensa, tertulias, columnas de opinión y, bueno, muy recientemente acaba de publicar un libro titulado Hacienda somos todos, en el que analiza tanto los problemas como las soluciones de nuestro modelo fiscal. Y bueno, por otra parte también, pues, qué decir hablar de presentaciones. Álvaro Anchuelo Crego, nuestro diputado en el Congreso, es economista, es doctor por la Universidad Complutense y catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos aplicada. Es autor de numerosos artículos y capítulos de libros. Y bueno, probablemente también tiene en su haber un gran mérito, que es haber sido probablemente el primer político que en público ha defendido el contrato único sin ser para criticarlo, con lo cual es algo de lo que además podemos sentirnos muy orgullosos y sobre todo ahora, con plena actualidad reforma fiscal, ¿no?, como estamos ahora, pues defendiendo las propuestas de UPyD, de las que podrá hablarnos seguramente. Y nada más, voy a dar la palabra a nuestros ponentes, empezará Francisco de la Torre y muchísimas gracias a todos por venir. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer término, querría agradecerles, en primer lugar, a todos ustedes por estar aquí un sábado a las 10 de la mañana para oírnos hablar de impuestos. Muchísimas gracias. En segundo lugar, también tengo que agradecerle a la organización de Unión Progreso y Democracia de Asturias que hayan tenido el honor de invitarme aquí. Buena parte de la culpa la tiene Álvaro Anchuelo porque, bueno, en fin, ya hemos compartido unas cuantas ponencias juntos. Me invitó cuando era director del Departamento de Economía, de Economía Aplicada 1, me parece que es en la Universidad Rey Juan Carlos, y vuelve a recurrir a mí para intentar explicar algo de impuestos en esta mañana de sábado. Bueno, nos hemos repartido el trabajo y yo voy a hablar un poco de lo que es nuestra crisis fiscal para concluir con la propuesta de solución, que es la reforma fiscal que propone el Gobierno. Y a continuación, la respuesta y esto en principio más o menos debería ser una ponencia técnica y económica, y la parte política, que es lo que propone Unión Progreso y Democracia, la realizará Álvaro. Y bueno, antes que nada, lo primero que voy a empezar es por comentar un poco de qué va todo esto. Y lo primero que hay que partir, bueno, es como yo abro mi libro con la cita del antiguo magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, que también es la placa que está en la sede central del IRS, de la Hacienda Americana, que dice que los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. Y la realidad es que en la selva, en el caos, los impuestos no existen, pero eso sí, impera la ley del más fuerte. Entonces, cuando el fraude aumenta, la civilización disminuye. Y bueno, yo lo primero que voy a hacer para empezar todo esto es contradecirme. Los impuestos son política y por eso están ustedes aquí, por eso yo vengo a hablar del tema, pero la política hay que hacerla en la realidad. Decía Mikhail Gorbachev que la política es el arte de lo posible. Y últimamente, en el ámbito de los impuestos, tenemos muchísima teoría mágica, o bien que dice que lo que hay que hacer es eliminar poco más o menos que todos los impuestos, o por el otro lado, gente que cree que persiguiendo a los grandes defraudadores, que por supuesto todos son ricos y malos, se acaban todos nuestros problemas económicos. Bueno, ninguna de las dos cuestiones son correctas, pero últimamente es que ambas suenan bastante, particularmente la segunda. Y bueno, pues para hablar un poco de impuestos en la realidad, lo primero que hay que tener en cuenta es en qué situación económica estamos. Y para esto, bueno, yo voy a intentar poner gráficos para poner algunos datos y para intentar no ser aburridísimo, pero para poder hablar algo de realidad. Y claro, lo que dice la realidad es que estamos en una crisis económica, estamos en una crisis económica internacional de la cual algunos países han ido saliendo.
En este gráfico pueden ver las tasas de crecimiento desde los años 2006 hasta la terrible caída en picado en el año 2009, que seguramente después de las guerras mundiales y la depresión del 29 es uno de los peores años de la historia, para una cierta recuperación en algunos países, el descenso a los infiernos en Grecia, y en España, que prácticamente no hemos recuperado crecimiento económico hasta este primer semestre de 2014. Y, por supuesto, este crecimiento económico no ha sido suficiente para lo que es, aquí esta línea amarilla somos nosotros, España. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, pues en 2014 hemos recuperado algo de crecimiento económico, pero desde luego no hemos remontado todo lo que ha sido la crisis económica. Entonces, estamos ahora mismo en el segundo trimestre, llegamos a alcanzar una tasa intertrimestral de crecimiento del 0,6%, pero todos los estudios prevén que esto vaya cayendo en el tercer y cuarto trimestre, porque el resto de Europa está básicamente en estos momentos en recesión. Además de esto, los factores de alguna forma políticos en estos momentos juegan en nuestra contra. No voy a entrar mucho en esto porque esto es política pura, tiene mucho de política, y sobre todo porque ayer se habló, pero la inestabilidad en Cataluña, por ejemplo, está afectando a la balanza de pagos por cuenta de capital, es decir, está saliendo dinero de España que hasta ahora estaba entrando, etcétera. Y lo que sí que es importante decir es que el consumo interno está siendo el componente más dinámico de todo este crecimiento, y que cuando el consumo crece, lo que crece es la recaudación por IVA. Entonces, ahora mismo el único impuesto que está creciendo su recaudación es el IVA. Y las bases generales de los impuestos están creciendo en un entorno del 2,4%. Ahora volveremos un 2,4%. Pero es que hay que tener en cuenta que 2013 fue un año muy malo, es decir, continuó la caída. Cuando uno se plantea hablar de impuestos, lo primero que tiene que ver es, recaudamos bastante, y la realidad dice que recaudamos mucho menos que los países de nuestro entorno. Y, sin embargo, todos tenemos la percepción de que los impuestos no paran de subir y de que pagamos impuestos muy altos. Pero los datos son terriblemente tozudos. A nosotros se nos ha caído la recaudación. El dato, en este caso me ha salido aquí en el gráfico el morado, y nuestra recaudación estaba algo por debajo de la media europea, pero después se ha ido derrumbando. En Europa solamente recaudan menos los irlandeses. Claro, es un país que todo el mundo sabe que tiene unos impuestos muy bajos, el 12,5% que pagan las multinacionales, en fin. De estos temas, si queréis, podemos hablar luego. Pero Alemania consigue recaudar bastante más. Esto es relevante porque, aunque todo el mundo habla mucho de que ha habido austeridad en estos años y de que habría que contener el despilfarro y que el gasto público no está bien distribuido, el total, y estos vuelven a ser datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado, dice que nosotros tenemos un gasto público como el alemán. ¡Oh, sorpresa! Entonces, aquí alcanzamos el año pasado el máximo, el 48% del Producto Interior Bruto, ahora estamos en el 44%, lo mismo que Alemania. Alemania tiene déficit cero y nosotros tenemos casi un 7%. ¿Por qué? Porque conseguimos recaudar bastante menos. Es decir, que tenemos un problema grave de crisis de ingresos. También tenemos un problema de gasto público y no lo distribuimos bien, y no solamente es eso, sino que claro, que si el dinero, en lugar de gastártelo, por ejemplo, en educación y sanidad, te lo gastas en rescatar a los bancos, el grado de enfado de la población es muy elevado. Pero en conjunto estamos por debajo de la media de la Unión Europea en gasto público, y estamos al nivel de Alemania. Entonces, puede ser que no seamos capaces de recaudar más, pero seamos conscientes de que los problemas están básicamente, por comparación con el resto de Europa, están básicamente en los ingresos. Y esto no es una cuestión de una opinión más o menos tal, es lo que dicen literalmente los datos de la Intervención General de la Administración del Estado y los datos de Eurostat cuando uno los pone aquí. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que ha pasado en España? Para entender si necesitamos o no una reforma fiscal. Pues que en España nos ha aumentado el gasto público, pero ojo, ha aumentado el gasto público, que es la línea roja que tienen aquí ustedes, pero es que ha aumentado el gasto público en toda Europa.
Ha habido, por una parte, que rescatar prácticamente todos los sistemas financieros. Por otra parte, cuando se entra en una situación de falta de crecimiento, crece el pago por prestaciones de desempleo, crece el gasto en pensiones en toda Europa porque va envejeciendo la población, va aumentando. Bueno, es decir, en la crisis a todos nos ha aumentado el gasto. Lo que pasa es que solamente en 2 países se ha caído la recaudación, en 3 países se ha caído la recaudación, en España, en Portugal y en Grecia. Entonces, por eso el déficit nos lo está generando en buena medida la línea azul que tienen aquí todos ustedes de caída de la recaudación de los impuestos, bueno, y últimamente también de las cotizaciones de seguridad social. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo ha sido posible? Pues sí, esto ha sido posible pese a que hemos subido los impuestos. Desde 2010, las subidas de impuestos, solamente en el ámbito de la agencia tributaria, y esto es un dato oficial, han sido 37.500 millones de euros. Esto es mucho dinero. Es decir, si la agencia tributaria está gestionando como 170.000 millones, que es lo que consigue recaudar de todos los impuestos que gestionamos en Hacienda, donde yo me dedico, pues esto es casi la 4ª parte, pero no los hemos conseguido recaudar. Es decir, estamos recaudando más o menos lo mismo que hace 2 o 3 años. Es decir, ¿y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que se nos ha caído la recaudación, ya veremos, por varias causas. En conjunto, las subidas de impuestos aprobadas por todo el mundo, no solamente por el Gobierno central que recauda la agencia tributaria, sino también por los ayuntamientos que han subido el IBI y por las comunidades autónomas, son más de 50.000 millones de euros desde el año 2010. Es muchísimo dinero. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es esto, que se nos han caído las bases de los grandes impuestos sobre lo que recaudamos. Bueno, por este gráfico, esto es en mi opinión, es uno de los gráficos claves de lo que es la crisis fiscal en España. Esto se refiere exclusivamente a los 4 grandes impuestos. La agencia tributaria gestiona alguna cosa más, tasas y impuestos energéticos y tal, pero vamos, esto se refiere exclusivamente a impuestos sobre la renta de las personas físicas, impuesto de sociedades, IVA e impuestos especiales. Es decir, como todo el mundo sabe, hemos tenido una burbuja inmobiliaria, se nos han caído los precios y la recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales, por las segundas ventas de casas, obviamente se nos ha derrumbado. Esto es perfectamente explicable, pero aquí de lo que estamos hablando es de qué es lo que ha pasado con los 4 grandes impuestos. Entonces, este gráfico lo que indica es hasta qué punto, cuál es el porcentaje de las bases imponibles de estos 4 impuestos dividido entre el Producto Interior Bruto de cada año. Y bueno, pues es una medida de hasta qué punto la gente declara las cosas y se consigue recaudar. Y el gráfico pues es demoledor. ¿Por qué? Porque estas bases de los impuestos alcanzaron en 2006 alrededor de un 126%, y han ido cayendo en picado hasta un 105%. Y, ojo, esto no es ni derrumbamiento del sector inmobiliario, porque estos son otros tributos, ni por otra parte, bueno, a ver, influye desde luego, y esto es un gráfico general y aquí hay de todo, pero esto sobre todo lo que sí que tienen que tener ustedes en cuenta es que esto no es caída de la actividad económica, porque yo estoy dividiendo aquí con entre el Producto Interior Bruto de cada año. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica 2 cosas. En primer término, que los impuestos gravan las actividades, la demanda interna. Me explicaré. Cuando una empresa española vende un coche en España, se ingresa aquí el IVA y el impuesto de matriculación. Y si lo vendes a Alemania, se ingresa allí. Entonces, el cambiar el patrón de crecimiento, es decir, el exportar más, genera menos ingresos fiscales. Ahora se están recuperando ligeramente la recaudación porque se está cebando la máquina del consumo interno. Esto tiene otras implicaciones que Álvaro, desde luego, se las sabe bastante mejor que yo, pero desde luego, desde el punto de vista de recaudación, esto es importante. Y en segundo lugar, aunque hay quien me lo discute, esto también indica que tenemos peor cumplimiento fiscal y tenemos fraude. Es decir, esta caída es sencillamente espectacular porque el año pasado tuvimos el porcentaje más bajo de la historia, de lo que abarcaban de la historia no, desde que tenemos datos en la agencia tributaria, que es el año 2000. Es decir, que las bases de los impuestos
cada vez cogen menos cosas. Entonces, esto, en mi opinión, indica, entre otras cosas, que nos ha aumentado el fraude y que hay peor cumplimiento fiscal. Esto se puede hacer un análisis más detallado, al que no da tiempo y tampoco quiero aburrirles, viendo impuesto por impuesto, pero es que al final, cuando se te caen todos, te llevan cayendo todos desde el año 2007, 2006, 2007, te llevan cayendo todos a un ritmo mucho más elevado que la economía, que la demanda interna, etcétera, tienes claramente un sistema fiscal con más fraude y que funciona peor, y que si no se ha derrumbado es a base de subir impuestos. Bueno, pues dicho esto, que tiene muy poca gracia, está claro que si queremos mantener un estado del bienestar europeo tendríamos que recaudar a nivel europeo. Y bueno, las causas fundamentales de este mayor fraude, o de este derrumbamiento de las bases de los impuestos, son una defectuosa estructura fiscal, que tenemos menos medios de control y que tenemos menos conciencia fiscal. Y bueno, pues esto indica, en mi opinión, que efectivamente necesitamos una reforma fiscal. Y, en segundo término, para juzgar la reforma fiscal que ha hecho el Gobierno, habría que ver si contribuye o no a resolver estos problemas. Un inciso, un tema más que me gustaría comentar, porque ya que estamos aquí en un ámbito más o menos político, una historia un poquito de desigualdad. En este tema vuelvo otra vez a intentar simplificar las cosas. Da para mucho, pero yo he cogido exclusivamente el índice Gini en Europa para ver qué es lo que ha pasado con la situación de la igualdad en España y cómo afecta al sistema fiscal. El índice Gini es un índice entre 0 y 1, en el cual 1 sería que un señor tiene toda la renta de una determinada nación, y un 0 sería la igualdad perfecta. Cuanto más alto entre 0 y 1 es el índice, mayor desigualdad tenemos. Y bueno, yo lo que he hecho aquí es ver un poco cuál es el mapa de la desigualdad en Europa, porque esto es relevante de cara pues a la crisis. Entonces, oh sorpresa, como pueden ver ustedes aquí, cuanto más oscuro es el tema, más desigualdad tenemos. Y claro, los países nórdicos tienen menos desigualdad, en el centro más o menos, y luego los sitios con mayor desigualdad es la Europa periférica o del sur. Supongo que esto no le sorprende a nadie, ¿no? Enlazando, lo que también es importante es ver hasta qué punto un sistema fiscal como el que tenemos reduce o contribuye a paliar la desigualdad. O sea, vamos a ver, el sistema fiscal, en primer término, lo que tiene que hacer es recaudar, y el nuestro no recauda suficientemente. En segundo lugar, habría que ver hasta qué punto contribuye o no al crecimiento económico. Esto es bastante complicado de ver, pero crecimiento económico, como hemos visto al principio, mucho no tenemos. El tercer factor importante para juzgar un sistema fiscal es, ¿contribuye a reducir las desigualdades? Y la respuesta es que prácticamente cualquier sistema fiscal, en la medida en que paga o debería pagar más el que más tiene, reduce la desigualdad. Lo que pasa es que el nuestro la reduce bastante poco. Y esta es la cuestión, es decir, aquí he tomado este gráfico de Eurostat, de la Oficina Estadística de la Unión Europea, y lo que dice es que estos son los índices de Gini antes de impuestos, y hasta qué punto esta barra azul, hasta qué punto los sistemas de impuestos y de gasto público contribuyen a reducir las desigualdades. Y nosotros no estamos los últimos, hombre, aquí no somos el farolillo de cola, pero estamos aquí de atrás. Es decir, nuestro sistema fiscal o nuestro sistema de ingresos y gastos públicos contribuye poco o contribuye mucho menos que en otros países a reducir las desigualdades. Y bueno, ¿esto por qué es? Bueno, esto es... tradicionalmente se ha dicho que los impuestos indirectos, el IVA, pues no contribuyen a reducir la desigualdad, porque son proporcionales, y que hay que ir hacia la imposición directa. Esto es una postura más o menos de izquierda, pero la realidad es que los países nórdicos con menor índice de desigualdad tienen tipos de IVA más alto. Suecia tiene el 25%, o Dinamarca, y además esos tipos se aplican a casi toda la cesta de productos. Simplificando, barras de pan al 25% de IVA, con el 25% de IVA.
Y, sin embargo, en España tenemos un tipo más bajo y, sobre todo, tenemos tipos reducidos que ocupan un porcentaje importante de la cesta de la compra, incluso después de las subidas drásticas y bastante brutales de finales de 2012. Pero, ¿y por qué reducimos menos la desigualdad? Porque, además, aquí tenemos un IRPF de niveles francamente muy elevados. Bueno, en parte por la defectuosa estructura fiscal, porque, claro, a lo mejor ya se lo digo yo, que para la fiscalidad de un millonario es bastante más importante el impuesto de sociedades y regímenes especiales como el de la SICAF que a cuánto esté la tarifa ordinaria del IRPF. Y, en segundo término, y más importante todavía, porque si tenemos más fraude, si tenemos unas bases muy estrechas, si hay poca gente que contribuye, al final tienes que efectuar recortes en el estado del bienestar y eso hace que el sistema fiscal español reduzca poco la desigualdad. Aún así, no todos los factores de desigualdad son fiscales. De hecho, el incremento de la desigualdad que ahora vamos a ver en España tiene, en mi opinión, mucho más que ver con la destrucción de empleo y cómo se ha producido. Es decir, el ajuste que han realizado las empresas españolas ha consistido masivamente en despedir empleados temporales. Cuando uno hace eso, la parte de abajo se nos derrumba. Entonces, esta gente, en la medida en que van perdiendo sus prestaciones por desempleo, la desigualdad en España aumenta. Pero de alguna forma es el origen primario del asunto, pero la crisis fiscal que tenemos no ha contribuido a paliar este problema. Un dato que poca gente conoce es el tema de cómo ha evolucionado este índice de Gini. El índice de Gini, que ya decimos que mide la desigualdad, y esto vuelve a ser un gráfico de Eurostat, tampoco este no lo he hecho yo, dice, bueno, aquí tenemos en este eje el crecimiento del índice de Gini a lo largo de la crisis, el crecimiento de la desigualdad. Y en España estamos en el número 2 de lo que ha crecido. El número 1 es Dinamarca, pero partía de muy abajo. Y en este segundo eje, este eje hacia aquí, de izquierda a derecha, lo que pueden ver ustedes es cuál era en 2012 el índice de Gini en España. Y España tiene el dudoso honor, después de Letonia, que es LV, que está aquí, de ser el segundo país más desigual de Europa. Es decir, somos el segundo país que más hemos incrementado la desigualdad y ahora estamos en el número 2. Entonces, bueno, a ver, esto dice poco, desde luego, de cómo se han distribuido los sacrificios, dice poco en favor de cómo se han distribuido los sacrificios en la crisis, dice poco de nuestro mercado de trabajo, que efectivamente, bueno, en fin, para saber de todas formas que el mercado de trabajo español es un desastre no hay más que mirar la cifra de paro, pero también dice poco de nuestro sistema fiscal. Entonces, bueno, una conclusión general es que, en fin, la Unión Europea ha ido manteniendo el nivel de desigualdad en la primera parte de la crisis, es decir, hasta 2011-2012, pero en España se ha incrementado. Y, bueno, lo que la Unión Europea tiene es un problema de crecimiento. Y nosotros teníamos un problema de crecimiento, por lo menos hasta principios de este año. No está nada claro qué es lo que puede ocurrir el año que viene sobre si tendremos o no más problemas de crecimiento. Es posible que sea así. Bueno, en corolario, vamos a ver, resumiendo la situación. El sistema fiscal español recauda menos que antes de la crisis, pese a las subidas de impuestos, y recaudamos con unos impuestos más o menos similares, menos que los países de nuestro entorno. No parece favorecer el sistema fiscal nuestro crecimiento económico, porque nuestros datos en este tema no son buenos, ni tampoco el empleo. Bueno, en estos casos nuestros datos no es que no sean buenos, es que son desastrosos. Por otra parte, aunque en el tema del empleo, y por ser 100% sincero, habría que incluir el tema de las cotizaciones sociales, que no son exactamente un impuesto y que no he incluido aquí por simplificar un poco la cuestión, pero nuestras cotizaciones sociales son muy elevadas y suponen un importante coste del factor trabajo, es decir, es un impuesto al empleo, o funciona más bien como un impuesto al empleo, y como tenemos los más altos, al final tenemos los impuestos más elevados, o sea, tenemos el paro más elevado. Por otra parte, nuestro sistema fiscal reduce poco las desigualdades y, bueno, aquí se ha visto que tenemos también un problema de desigualdad.
Y en estas condiciones uno piensa que la reforma es necesaria. Un último dato. La deuda pública lleva creciendo desde 2007, estaban entonces en el entorno del 36-37% del Producto Interior Bruto y ahora está cerca del 100% del Producto Interior Bruto. Por tanto, una reforma fiscal que nos equilibre las cuentas, lo cual podría incluir o debería incluir algunos recortes, pero también debe incluir conseguir recaudar más, pues no solamente es que sea necesario, es que es urgente porque no se debe seguir, porque no debemos permitir que la deuda pública siga creciendo. Esto hasta ahora no ha tenido un efecto, esto no se ha podido visualizar con claridad porque, bueno, el efecto no se ve con claridad porque ha bajado muchísimo la prima de riesgo, ha bajado el precio que pagamos por financiarnos. Pero esto probablemente no se va a mantener así, es decir, no es factible que los tipos de interés estén sistemáticamente años y años a unos niveles tan bajos. En el momento que probablemente ocurrirá el año que viene, que los Estados Unidos empiecen a retirar estímulos, el apetito de compra de la deuda pública, básicamente de entidades financieras, irá disminuyendo y nos cobrarán algo más por financiarnos, con lo cual el gasto por intereses va a ir aumentando. Por otra parte, también lo harán el gasto por pensiones, por envejecimiento de la población. Y bueno, todo esto hace que estos niveles de déficit es necesario reducirlos, pero además es necesario reducirlos con cierta urgencia. Ante esto, con este panorama, y sé que estoy siendo terriblemente cenizo, pues, ¿qué hace? Nos enfrentamos a la reforma fiscal, bueno, vamos a echar un vistazo a la reforma fiscal del Gobierno. En primer término, partimos de un déficit en 2013, del 6,62%. Esto es demasiado, dicho claro, mal y pronto. Y este año parece que se va a cumplir sin demasiados problemas el déficit del 5,8%, pero claro, es que hay que reducir 1,5 puntos en 2015 y otro 1,5 puntos en 2016. Esto es complicado. Por otra parte, la reforma fiscal del Gobierno esencialmente es una rebaja de impuestos. Unos 6.000 millones en el IRPF y 3.000 millones más en el impuesto de sociedades. Entonces, esto nos va a costar 9.000 millones de euros en 2 años. Entonces, esto, vamos a ver, obliga o bien a recortes muy importantes de gasto o a subidas de otros impuestos. Y aquí el candidato obvio es el IVA. Es decir, o se nos incrementa sustancialmente la recaudación o va a haber que subir impuestos y recortar gastos para alcanzar este objetivo de déficit. Y dados los niveles que tenemos ya de deuda pública y también con que es bastante previsible que la financiación extremadamente barata, no digamos que vaya a subir espectacularmente, pero vamos, con que nos vale con que suba ligeramente. Es decir, ahora mismo estamos financiándonos más barato que en 2007. Es decir, esto es una situación artificial y las situaciones artificiales no duran indefinidamente. Para esto, claro, o sea, para que esta reforma fiscal no se pudiese mantener tal cual sin subir otros impuestos y sin proceder a recortes de gastos, tendrían que pasar dos cosas. En primer término, que el crecimiento se incrementase y, en segundo lugar, que ese crecimiento se nos tradujese en que las bases imponibles aumentasen. Es decir, en que consiguiésemos cobrarle más impuestos a más gente. Y bueno, aquí lo más importante es recordar el gráfico del que hablábamos antes de lo que es la caída de las bases imponibles. Es decir, si esto sigue pasando, es que aunque tengas crecimiento, no recaudas más, salvo que subas masivamente los impuestos. Y ahora los estamos bajando. Entonces, bueno, la primera gran pregunta aquí es que si esto es realista y posible. A mí me parece difícilmente cumplible esta rebaja de impuestos que plantea la reforma fiscal sin que recortemos gastos, y eso es impopular, y sin que subamos impuestos básicamente indirectos como el IVA. Hay que recordar aquí que la reforma la subida drástica del IVA en 2012 es uno de los elementos que llevó a España a pasar en 2012 una recesión muy importante. Y que esto no solamente ocurre aquí, es decir, por ejemplo, en Japón han subido el IVA y han entrado en recesión. Es decir,
aunque hay mucho teórico que dice que lo que hay que hacer es subir los impuestos indirectos, esto está bastante a la orden del día, hay que tener en cuenta que en una situación de recesión, si los empresarios no pueden repercutir a precios la subida del IVA, el IVA se les transforma en un coste. Entonces, eso acaba suponiendo que tienes que despedir empleados o recortar costes, o bien que defraudas el impuesto y no consigues recaudar lo que pretendías. Y aquí en España pasaron estas dos cosas. Entonces, bueno, en fin, una cita que me reproduce mucho del libro es la de Philip K. Dick, que hay que volver a la realidad. La realidad es aquello que cuando uno deja de creer en ella no desaparece. Y la caída de las bases imponibles no va a dejar, porque dejemos de creer en ella y empecemos a creer en los unicornios o en la curva de Laffer, pues no va a desaparecer. Para juzgar la reforma fiscal del Gobierno, es muy importante ver si resuelve nuestros problemas. Los problemas que hemos hecho referencia anteriormente, por los que España está teniendo, además de una crisis económica, financiera, de valores, está teniendo también una crisis fiscal. Bueno, en primer término, la fiscalidad autonómica, con impuestos medioambientales, tasas, energéticos y tal, es una tremenda barrera a la unidad de mercado. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el informe, bueno, yo también lo digo, pero lo dice el informe de los expertos de Montoro, el informe del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal que encargó el Gobierno. Y dice que esto había que arreglarlo y que se tenían que establecer unos impuestos unificados y tal. Todos los temas de fiscalidad autonómica han desaparecido de la reforma fiscal y es el tema más necesitado de reforma. El caso más evidente y sangrante es el impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Porque ahora mismo en España tenemos 20 impuestos distintos de sucesiones. Por supuesto, eso supone 20 formas distintas de equivocarse. ¿Y por qué digo 20 y no 17? Bueno, pues porque tenemos 15 comunidades autónomas de régimen común, cada uno con un impuesto de sucesiones distinto. Y cuando digo distinto, digo muy distinto, porque es que las diferencias entre Madrid y Extremadura son de 100 a 1, por ejemplo, entre padres e hijos. En un sitio, en Extremadura, pagas 100 euros y en Madrid pagas 1 euro porque hay una bonificación del 99%. En segundo término, tenemos luego la Comunidad Foral de Navarra con un régimen distinto, luego cada una de las comunidades, de las diputaciones forales, entonces ya nos hacen 19, y el número 20, que es el del Estado, que no tenía bonificaciones. Entonces, los no residentes, el que pagaban era el del Estado, que siempre era el más desfavorable de todo porque no tenía ninguna bonificación. ¿Qué pasó el otro día? Bueno, el otro día, el 3 de septiembre de 2014, hace unos días, el Tribunal de Justicia, como algunos habíamos advertido en público, nos ha condenado por discriminar a los no residentes y por infringir la libertad de circulación de capitales y la unidad del mercado europeo. Ahí está pendiente de aplicación, pero de nuevo, el comité de expertos proponía una reforma de esto, estableciendo un impuesto estatal y una banda de fluctuación autonómica a favor y tal, es decir, que las comunidades autónomas pudiesen subirlo o bajarlo en un porcentaje, es decir, un sistema más o menos razonable, pero también está fuera de la reforma fiscal. El impuesto del patrimonio se puede decir que 3/4 de lo mismo. Si no conseguimos cobrar a la gente por renta, podríamos intentar gravar directamente la riqueza. Pero claro, si la comunidad autónoma donde están el 40% de los grandes patrimonios, que es Madrid, no tiene impuesto de patrimonio, pues la verdad es que el asunto es complicado, conseguir cobrar algo. Luego, además, pues en fin, hay agujeros, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, de regímenes especiales, entidades de tenencia de valores extranjeros, SICAF, que no puede mirar la inspección de Hacienda, en fin, 1000 cosas. Y esto, pues básicamente se aborda muy poco, o tangencialmente, o prácticamente no se aborda en la reforma fiscal. Por último, por poner otro ejemplo más, el sistema de módulos es un nido de facturas falsas, entre otras muchas cosas. Porque cuando un señor emite facturas, un empresario en módulos, y no paga en función de las facturas que emite, y sin embargo el que las recibe, el empresario, se las puede deducir como si el otro hubiese ingresado los impuestos, pues claro, tenemos un sistema que fomenta las facturas falsas. Bueno, aquí se recorta, el sistema de módulos no se elimina como parece que debería ser el planteamiento de una economía del siglo XXI, pero esto, por ejemplo, no entrará en vigor hasta 2016. Igual que algunas medidas contra el fraude, que todas iban en el anteproyecto de ley general tributaria, es lo único que no se ha enviado al Congreso. Ya veremos si entra en vigor.
unas cuantas medidas contra el fraude. Es decir, bueno, que de alguna forma la prioridad está siendo rebajar la carga fiscal a los que ya pagan, que seguramente se lo merecen, pero que está por ver si nos lo podemos permitir, pero las medidas de lucha contra el fraude irán en su caso con bastante retraso. Y luego, vamos a ver, en segundo lugar, además del tema de la estructura fiscal, hay un problema de medios. España, y he puesto uno solo de los gráficos, de las tablas que hay en el libro, gasta menos en lucha contra el fraude que los demás países. Aquí tengo los últimos datos homogeneizados de la OCDE y, bueno, a ver, por cada euro que nos gastamos nosotros en lucha contra el fraude, los franceses se gastan 3,6, los italianos 1,2, los Países Bajos 1,4. Bueno, los italianos se gastan 1,2 porque solamente están los datos de la Guardia de Finanzas y no están los datos de más gente. Es decir, ellos lo tienen distribuido de otra manera. Por eso la diferencia no es mucho. El Reino Unido se gasta más del doble y son libras y no euros. Y los alemanes se gastan 6 veces más. Claro, así consiguen recaudar. Es decir, hay una diferencia tremenda de medios de control. Bueno, pues desde 2011, todos los años en el Congreso se ha ido reduciendo el presupuesto de la agencia tributaria. De nuevo vuelven a ser hechos. De hecho, últimamente en el decreto ley, creo que fue el 3/2014, el Gobierno reconocía que había que hacer una oferta extraordinaria porque estaba amenazada la operatividad de la agencia tributaria. ¿Esto lo soluciona la reforma fiscal? Pues parece que no, porque el estatuto de la agencia tributaria y el dotar de más medios, que también, vamos a ver, que no tendría un efecto inmediato, sino seguramente a medio plazo, pues tampoco está en la reforma fiscal. Y luego, bueno, pues voy a concluir esto con que la medida antifraude más importante de todas, para ampliar las bases imponibles, es convencer a los españoles de que tienen que pagar sus impuestos. Entonces, la conciencia fiscal en España, reconozcámoslo, está bajo mínimos. En primer lugar, porque ha habido continuos escándalos con el dinero público. En segundo lugar, porque el delito fiscal, desgraciadamente, para una parte de la clase dirigente, de la casta, como se dice ahora, parecía un tema absolutamente menor. Es decir, esta frase, mi única falta es que no estaba al día con Hacienda, es el típico alegato que hace cualquiera de los imputados en casos de corrupción. Recordemos cuál es la única falta que ha admitido un señor que durante 23 años fue presidente de la Generalitat y que le exigía impuestos a los catalanes. Bueno, este alegato además se ha modernizado últimamente porque dicen, sí, pero me acogí a la amnistía fiscal. Y esto ya te hunde ya definitivamente la conciencia fiscal. Vamos a ver, la amnistía fiscal de 2012 recaudó menos de la mitad de lo previsto y, en fin, tampoco trajo sustancialmente capitales de vuelta a España porque no se exigía, pero es que ha tenido un efecto demoledor en la conciencia fiscal y además, como además en un país donde las SICAF pagan el 1%, se acaba cogiendo la amnistía fiscal, pues eso, lo mejor de cada casa, pues al final, cada vez que aparece un escándalo, muy a menudo en los escándalos de corrupción, aparece esta sombra de amnistía fiscal por ahí danzando. Bueno, perdón, regularización fiscal extraordinaria. Y claro, eso pues también toca desgraciadamente la conciencia fiscal. Por otra parte, sí me gustaría decir que es verdad que no todos los problemas económicos de España se arreglan luchando contra el fraude. Y tampoco es cierto que el fraude sea exclusivamente una cuestión de las grandes empresas y grandes fortunas, como se dice con mucha frecuencia. Pero lo que sí que es cierto es que las grandes empresas, las grandes fortunas y sobre todo la gente que maneja el dinero público es la gente que debería dar el máximo ejemplo si queremos que el sistema funcione. Y en este sentido, una gran parte de la crisis fiscal en España tiene mucho que ver con la crisis política, la crisis institucional y el derrumbamiento de los valores, porque cuando uno quiere exigir impuestos, que es la parte B de la actividad del Estado, tiene que tener siempre en la cabeza bueno, lo que decía Albert Einstein, que es que el ejemplo no es la mejor forma que tenemos de influir en el comportamiento de los demás, es que es la única manera. Bueno, pues más o menos aquí termino mi parte y señoría tiene la palabra. Bueno, buenos días. Yo quería comenzar, en primer lugar, dando las gracias a los organizadores. Yo, en mi otra vida universitaria, tuve la ocasión de organizar algún congreso y cuando venimos aquí y todo esto funciona bien, damos por sentado que estaba ya así, pero hay que ser conscientes del trabajo que hay detrás de hoteles, de transportes, de cámaras. O sea que muchas gracias a los compañeros que habéis estado detrás
Y en segundo lugar, y no es por congraciarme con la audiencia, os quiero dar las gracias a vosotros, de verdad. Cada vez que vengo a un acto de UPyD me doy cuenta que lo mejor que tenemos en el partido sois vosotros, la gente que venís desde Málaga, desde Granada, desde Barcelona, desde Valencia, con vuestro esfuerzo, incluso económico, y dedicándonos vuestro tiempo. De verdad que para los que estamos en las instituciones, por lo menos, desde luego, os lo digo para mí, sinceramente, lo que más me motiva es la gente que estáis detrás del partido. Muchas gracias por estar aquí un sábado por la mañana, como decía Francisco, escuchando hablar de impuestos. Y ya que estamos entre amigos, voy a empezar con una confesión personal, que es que a mí siempre me toca bailar con la más fea, porque tengo compañeros que hablan del problema en Cataluña, que motiva mucho, del cupo vasco, de la regeneración democrática, y a mí me toca hablar de impuestos, que es un tema que solo Francisco en España es capaz de hacer más o menos ameno, y por eso tiene un libro que vaya por la segunda edición. Y si no es bastante hablar de impuestos y con Francisco de competencia, me ponen el sábado a primera hora, con lo que los que ayer tuvieseis, los que ayer cometieseis excesos gastronómicos, etílicos o de cualquier otro tipo, pues encontráis aquí a las 10 de la mañana escuchando una exposición sobre impuestos. Por eso es por lo que he traído una presentación, no porque la vaya a seguir fielmente, transparencia a transparencia, la voy a sobrevolar más que nada, pero puede servir de referencia y si uno cae en una ensoñación, pues puede retomar el hilo y volver a la ensoñación, pero esta vez ya con la conciencia mucho más tranquila. Bueno, pues lo principal que os quiero comentar está realmente en esta primera transparencia. El resto va a ser más que nada para justificar el esfuerzo económico de los organizadores. Pero sintetizado, está aquí. Lo demás es una extensión de estas ideas. Nosotros somos un partido político que cree que se pueden bajar mucho más los impuestos en España. Y si fuese mi colega, el señor Montoro, terminaría con esta idea y me dedicaría a explicaros cómo se pueden bajar más los impuestos en España, porque se pueden bajar más. Y esta es una idea que intentaré explicar comentando qué en concreto creemos nosotros que es viable bajar en España. Pero no nos podemos quedar aquí. Es posible bajar los impuestos en España mucho más a las personas que hoy pagan más de lo que les corresponde, que básicamente son las rentas del trabajo dependiente, quien trabaja por cuenta ajena. En el antiguo régimen había unas clases privilegiadas, que eran los nobles, la iglesia, que no pagaban impuestos, y otras los campesinos, que se llamaban los pecheros, ¿no?, que pechaban con los impuestos. Bien, pues en el siglo XXI hay unos modernos pecheros que son los trabajadores por cuenta ajena, que son las clases trabajadoras y medias de nuestro país. Y hay otras clases que son como los antiguos aristócratas, que tienen mucha más renta, pero apenas pagan impuestos. Y por eso tenemos que explicar en nuestra propuesta no solo cómo reducir los impuestos a los que pagan demasiado, sino también cómo hacer que pague más este grupo de personas privilegiadas. Por eso, cuando se plantea la pregunta en España en términos de si hay que subir o bajar los impuestos, realmente estamos planteando mal la pregunta, y si la planteamos mal no la podemos responder bien. Es que hay que hacer las dos cosas simultáneamente. Hay que bajárselo a quien paga demasiado y hay que subírselo a los grupos que apenas contribuyen. Hay que redistribuir la carga, porque, como bien ha explicado Francisco, tenemos un enorme déficit público. No podemos caer en posturas demagógicas, que para eso ya está el Gobierno diciendo no, hay que bajar los impuestos a todo el mundo. No, hay que redistribuir la carga. Y la otra cuestión que hay que explicar es que el sistema fiscal tiene, como también decía bien Francisco, una cara A y una cara B. Los impuestos son la forma de extraer los recursos de la gente con la menor molestia posible. Pero esos recursos se extraen para pagar una serie de bienes comunes. No se puede disociar lo que es el gasto público de lo que son los ingresos públicos. Y en el gasto público en España también hay mucho que decir. La gente está dispuesta a pagar impuestos, pero quiere también ver que su dinero se usa bien. Y UPyD, al contrario que el Gobierno, y parece que el resto de partidos, cree que hay un potencial de reducción del gasto público, porque no hay que mirar solo lo que se gasta en España, que en términos del PIB puede ser parecido a lo que se gasta en otros países, sino en qué se gasta, cómo se gasta. Y hay un potencial importante de reducción del gasto superfluo. Pues este es el esquema de la exposición. Vamos a explicar cómo se pueden bajar los impuestos en España a las rentas medias y bajas, pero cómo para eso hacen falta 3 prerequisitos.
que es dejar de gastar dinero inútil en gastos superfluos y hacer que la gente que hoy no paga, bien porque defrauda, es decir, porque incumple las leyes, o bien porque elude legalmente el pago de impuestos, aprovechando formas societarias, por ejemplo, pues se puede lograr que contribuya al esfuerzo la parte que les corresponde. Entonces, empezando por el tema del gasto público. Perdón, es que tengo la garganta. Este es un tema que en UPyD nos puede resultar hasta aburrido, porque venimos insistiendo en él desde la creación del partido, pero no nos engañemos, es un tema de plena actualidad. A mí anteayer el señor Montoro me decía, ya está UPyD, como siempre, diciendo que recortemos el gasto, pero si no se puede recortar más, si ya se ha recortado. Yo no veo mayor confesión de rendición de un ministro que, teniendo en España todavía el gasto superfluo que existe, nos diga que él no puede hacer más o que ya ha hecho todo lo que se podía hacer. Como os decía antes, no se puede disociar lo que se recauda de a qué se va a dedicar. Y una de las formas importantes de legitimar el sistema fiscal es que la gente tenga conciencia de que su dinero se usa bien. Por otro lado, estos recortes serían recortes permanentes del gasto público. Hasta ahora se está intentando recortar el déficit, pues dejando de invertir, dejando de investigar, pero eso no se puede hacer año tras año, mientras que estos recortes sí serían permanentes. UPyD ha editado un par de libros, uno sobre gasto autonómico, otro sobre gasto local, y llegamos a la conclusión de que se podrían recortar hasta 40.000 millones de euros al año, y nadie nos lo ha rebatido. Pero imaginemos que estamos exagerando, imaginemos que es la mitad de esto. Bien, son 2 puntos del PIB, de nuestro déficit de 6. Sería una tercera parte del déficit público año tras año tras año. ¿Y en qué pues, se puede recortar? Pues también conocéis aquí nuestro mensaje. Ayuntamientos. Tenemos más de 8.000 ayuntamientos y la mayoría son muy pequeños, de menos de 1.000 habitantes. No se pueden fusionar. También me decía el señor Montoro, ¿quieren ustedes que desaparezcan como si fuésemos con un rayo láser a volatilizar allí a los habitantes, ¿no? Pueden tener su identidad, sus fiestas locales. Simplemente es poner en común los servicios, tener una economía de escala que permita dar mejor esos servicios y de forma más económica. Cosa que el resto de nuestros vecinos han hecho. Solo España no ha hecho en las últimas décadas una reforma local de este estilo. Supresión de diputaciones provinciales, que han perdido todo su sentido, si alguna vez lo tuvieron. La provincia ha quedado en medio del municipio, de la comunidad, luego está el Estado, la Unión Europea. ¿Qué sentido tiene mantener estas diputaciones que cuestan 6.000 millones de euros al año? Eliminación de organismos innecesarios. Y aquí hay que distinguir los administrativos, forman parte de la administración, de los no administrativos. En la administración, me quedé con ganas de poderle explicar al señor Montoro anteayer. ¿Cómo puede usted decir que no puede recortar nada más cuando todavía hay comunidades autónomas que tienen embajadas en el extranjero sin tener competencias de representación exterior? ¿Cómo puede usted decir que no puede recortar nada más cuando hay consejos económicos y sociales, hay tribunales de cuentas, hay consejos consultivos, hay toda una estructura estatal duplicada que es innecesaria porque las instituciones estatales pueden hacer esa función, defensores del pueblo? Y lo mismo pasa a nivel no administrativo. Hay no solo empresas públicas, autonómicas y locales, sino organismos de toda forma societaria, fundaciones, observatorios. Eran 4.000 en la última cuenta. En fin, el potencial de reducción del gasto público superfluo es claro y es triste que el Gobierno se haya rendido en esta cuestión. Y solo se puede entender por los intereses creados que hay detrás de estos organismos. Pues ese sería un prerequisito para bajar los impuestos, dejar de gastar dinero inútilmente. Porque cuando se habla de gastos se nos habla de sanidad y educación, que por cierto sí se han recortado. No estamos hablando de sanidad y educación, estamos hablando exactamente de esto. Y cualquier ciudadano sabe que es un problema real. Segundo prerequisito, que explicaba bien Francisco, la lucha contra el fraude. No somos conscientes de la dimensión de este problema. Podemos pensar, es que fraude público, fraude en el pago de impuestos hay en todas partes del mundo. Y es verdad. El problema en España es la dimensión. La economía sumergida en España se calcula que es del 21-22% del PIB. Y esto quiere decir que cada año se dejan de ingresar en nuestro país 7-8 puntos del PIB, 70.000-80.000 millones de euros. Es cierto que eso no se puede reducir a cero. Pero sí se puede reducir a la mitad, que sería más o menos ponernos al nivel de nuestros vecinos europeos. Eso supondría 3-4 puntos del PIB de ingresos año tras año tras año. Sumad estos 3 o 4 a los 2 de antes
Y estamos hablando del déficit público actual. No es solo un problema de ingresos, de suficiencia financiera, es también un tema de equidad. Este fraude fiscal termina con la equidad del sistema tributario, porque los que incurren en él, evidentemente, son personas pudientes. ¿Cómo se combate esto? Pues hay formas. El libro de Francisco lo explica bien y nosotros hemos presentado innumerables proposiciones no de ley, preguntas, iniciativas en el Congreso. Si tampoco hay que inventar nada, hay que hacer lo que hacen los países vecinos. No hay que descubrir un nuevo teorema de física cuántica. Por ejemplo, concienciar a los ciudadanos en el sistema educativo, en los medios de comunicación. Es algo lento, pero si no se hace nunca, pues nunca lo lograremos. La agencia tributaria es muy buena profesionalmente, pero no lo suficientemente independiente en términos políticos. Pues hace falta un estatuto que garantice la independencia de esa agencia tributaria y que haga que no haya allí tantas personas en puestos de libre designación, que se les puede cambiar de puestos si molestan. La clave, tal vez, está en la cuestión de los medios materiales humanos. En la Agencia Tributaria Española hay 27.000 personas que hacen un gran trabajo, pero en su homólogo francés hay 130 y tantos mil, 4 veces. Y la economía francesa no es 4 veces la española. Y lo mismo pasa con Francia, con Alemania, con Holanda, que tiene más recursos que España. Pero ¿se están aumentando estos recursos? No, todo lo contrario. Yo también eso lo he vivido en primera persona. En cada uno de los presupuestos generales del Estado que yo he visto con mis ojos, se han reducido los recursos de la agencia tributaria. Y encima hay una tasa de reposición que llaman del 10%, que parece que es aumentar el 10% los recursos. No, es una tasa del menos 90%. De cada 100 puestos que se amortiza, solo 10 se reponen. Pues si tenemos la cuarta parte de recursos y los disminuimos, pues tampoco nos podemos sorprender. Hay también que inspeccionar pues, donde están las bolsas de fraude, hacer más inspección in situ. La agencia es muy buena con los sistemas informáticos, pero por esa falta de recursos humanos no hay tantas inspecciones en la calle. Habría que incluir a todos los beneficiarios de la amnistía fiscal, que están ahí en las bases de datos, pero no se ha hecho una revisión cuidadosa de todos y cada uno de ellos. Y, de paso, interactuaríamos con el tema de la corrupción política, porque resulta preocupante cuántas personas en casos de corrupción política se han acogido a la amnistía fiscal. Y otras medidas como facilitar el pago con medios electrónicos, dar a los consumidores el derecho a pagar con tarjeta las compras de más de 10 euros, por ejemplo, que son transacciones que quedan registradas. Por tanto, hay margen, desde luego, para luchar contra el fraude, para hacer que paguen los que no pagan porque están saltándose las leyes sin ninguna consecuencia. Claro, si se reducen los medios y se da una amnistía fiscal enviando el mensaje de que, bueno, tú haz trampas, que si no te perdono hoy ya te perdonará otro en el futuro, pues es complicado. Nuestro partido, de hecho, ha estado continuamente insistiendo en este tema, haciendo propuestas y seguiremos insistiendo, y es un pilar importante de nuestra propuesta fiscal. Bueno, llego ahora a la parte más bonita, que si fuésemos como otros partidos sería la única que os contaría, ¿no? Que es cómo se pueden bajar los impuestos en España a los que pagan demasiado. Pues, por ejemplo, en el IRPF. En el IRPF, con el recargo del Gobierno, en algunas comunidades autónomas se está pagando un IRPF con un tipo marginal del 56%, que es algo que en Europa solo se supera en Suecia, con el 56,6%. Eso sí, en Suecia tienen un estado del bienestar magnífico y en España, con esos impuestos suecos, el estado del bienestar se ha desmantelado. Había que quitar ese recargo que puso el Gobierno, eso ya lo han hecho ellos, pero creemos que se puede ir más allá. Porque una peculiaridad del IRPF español es que el tipo marginal máximo empieza a funcionar a niveles de renta muy bajos, a partir de 60.000 euros. Es decir, que si uno gana más de 60.000 euros, un funcionario cualificado, un catedrático, alguien que tiene una oposición, pues ya se le trata como un millonario, igual que el que gana 3 millones de euros, 10 millones de euros o 15 millones de euros. Y en los países de nuestro entorno, ese tipo marginal máximo empieza a funcionar a niveles de renta más altos. Por eso proponemos que en España empiece a funcionar a partir de 95.000 euros y haya un tramo de 60 a 95 con 2 puntos menos. La medida estrella del Gobierno, que no paran de repetir, es que en los tramos bajos, los que tienen menos de 12.000 euros de renta no van a pagar nada. Bien, tal vez os sorprenda saber que más del 90% de estas personas ya no pagaban IRPF. Es una medida totalmente de cara a la galería. Nosotros proponemos
elevar ese umbral hasta los 14.000 euros, porque esos son los verdaderos mileuristas en un país donde hay 14 pagas. Y así, de verdad, esa medida tendría algún sentido, porque tal como se ha aplicado, es decir, que vamos a hacer lo que ya se hacía en el 90 y tantos % de los casos. Por tanto, rebajar el IRPF en esa línea. El IVA. El IVA no es más alto en España que en otros países, pero es cierto que se ha subido de manera muy brusca y en mitad de la crisis. En algunos productos se ha triplicado el IVA de golpe. Y es un impuesto regresivo porque grava el consumo. Las rentas bajas se consumen en su totalidad y todas se ven afectadas por el IVA. Las rentas altas, solo la parte consumida paga IVA, la parte ahorrada no. No proponemos una bajada generalizada, que no sería viable económicamente, pero sí creemos que se puede corregir parte de la subida en algunos bienes y servicios específicos donde fue muy brutal y que creemos que hay que preservar de manera especial. Por eso proponemos bajar el IVA cultural, teatro, cine. Parece un sector a cuidar y además en un país turístico como el nuestro. Igualar los libros y periódicos electrónicos a los libros en papel. Unos pagan el 21, otros el 4. Sería una forma también de modernizar de nuestro país y nuestro sector cultural. Y ahora que está empezando el colegio, los que sois padres entenderéis esto, bajar el IVA al material escolar, que también parecen unos bienes especiales para preservar. Por tanto, proponemos una bajada selectiva del IVA en estos productos esencialmente educativos y culturales. Un tema delicado pero importante, las cotizaciones sociales. También comentaba Francisco, son un impuesto al empleo, en cierta manera, y son muy altas en nuestro país. Claro, también tenemos una seguridad social con un déficit brutal. ¿Nos podemos permitir bajar las cotizaciones cuando hay un déficit brutal de la seguridad social? Pues sin más, no. Sin más, no. Pero es que nosotros proponemos formas de hacerlo también. Una es el famoso contrato único. El contrato único ahorraría mucho dinero a la seguridad social en bonificaciones. Ahora, para que los empresarios contraten de forma indefinida, hay todo tipo de estímulos, bonificaciones. Con el contrato único serían innecesarios y esos recursos se podrían dedicar a una bajada de cotizaciones. Y también hay una parte de la seguridad social que debería financiarse vía presupuestos generales. Por ejemplo, las prestaciones de viudedad y orfandad. Entonces, si hay más aportación presupuestaria y nos ahorramos todo ese dinero en bonificaciones, se podrían bajar las cotizaciones con un 7%, que sería una medida importante de ahorro de costes empresariales y de estímulo al empleo y de alinearnos con los países de nuestro entorno. Otro impuesto del que se está abusando es el impuesto de bienes inmuebles. Igual que la renta del trabajo dependiente está capturada por Hacienda, pues la vivienda también, y la vivienda es el principal activo de la mayor parte de las familias. Y nos encontramos con que en los últimos 5 años, en mitad de la crisis, los ingresos por IBI han subido un 53%. Es decir, que este impuesto ha subido mucho y sigue subiendo. Nosotros aquí creemos que debería distinguirse entre lo que es la primera vivienda y segundas y terceras viviendas y dar algún tipo de bonificación a la vivienda habitual de las familias. Entonces, protegeríamos, como veis, las rentas, bajando el IRPF, el consumo, con esa bajada selectiva del IVA, la vivienda, el principal activo de las familias. Y otro impuesto que suprimiríamos en este caso es el impuesto que el Gobierno llama a la banca y que es el impuesto a los depósitos bancarios, es decir, a los depositantes. Un impuesto que va a pagar el que tenga una cuenta corriente en el banco, que ya de por sí, además, tiene una rentabilidad mínima. Suprimiríamos ese impuesto, que no es un impuesto a la banca, es un impuesto a los pequeños ahorradores. Y reduciríamos el impuesto a la electricidad. Hay otros partidos que quieren rebajar el coste energético y proponen reducciones del IVA o de impuestos que no podemos bajar fácilmente porque están armonizados en Europa, pero hay un impuesto especial a la electricidad donde sí hay más margen de reducción. Luego hay otras medidas que no tienen que ver con el coste económico de cumplir con Hacienda, sino con el coste también en términos incluso de tiempo, ¿no? En España los trámites son muy farragosos, hay una calidad legislativa mínima, y esto también los diputados lo vivimos en primera persona. Es que están continuamente llegando leyes que uno piensa que un pequeño empresario tendría que tener 3 empleados leyendo el BOE todos los días, porque hay cambios continuos de legislación.
la ley concursal va por el tercer o cuarto cambio esta legislatura. A veces, en mitad de un Real Decreto sobre electricidad, viene algo que afecta a las empleadas de hogar. En mitad de un Real Decreto de defensa hay un cambio fiscal. O sea, hacen falta menos leyes con más efectos y más sencillas y más claras. Y eso disminuiría también la litigiosidad y los costes de cumplir con la Hacienda, que no solo son los costes de pagar el impuesto. Y bien, os decía, como nosotros somos un partido serio, proponemos estas bajadas, pero queremos explicar cómo son posibles. Son posibles con los recortes de gasto que antes os dije, son posibles con la lucha contra el fraude, porque hay personas que no pagan porque no cumplen las leyes, pero también hay que aplicar medidas para ampliar las bases imponibles, para cerrar las vías de elusión fiscal. Este es un tipo de personas distinta, no están incumpliendo la ley, no son delincuentes, son personas que legítimamente están aprovechando lo que la ley les permite hacer. Pero es que la ley tiene una serie de agujeros importantes que permite a personas con rentas y patrimonios altos pagar muy pocos impuestos, no porque defrauden o sean delincuentes, sino porque aprovechan los agujeros que el sistema fiscal más diseñado les permite, a menudo aprovechando formas societarias. Bien, pues, ¿qué tipo de medidas se pueden aplicar para cerrar estas vías de elusión fiscal? Por ejemplo, aplicar regímenes de transparencia fiscal. A ver, el caso más conocido es el de la SICAP, pero hay más sociedades de inversión colectiva. Estas sociedades, si tú tienes allí tu patrimonio, pagas impuestos mínimos, el 1% en una SICAP, y realmente cuando pagas es cuando distribuye los beneficios, con lo que simplemente retardan la distribución de beneficios y retardan hasta el infinito el pago de impuestos. El régimen de transparencia fiscal lo que hace es imputar a los socios los beneficios aunque no se repartan y no esperar al reparto. Bien, pues eso se podría aplicar. Y hay muchos países de nuestro entorno que lo hacen a las sociedades de inversión colectiva. Si usted es socio y hay unos beneficios, son suyos, aunque todavía no se hayan repartido. Se les puede imputar y no esperar al reparto. Luego están todos los beneficios fiscales que se han ido introduciendo a nivel estatal, autonómico, local, que equivalen a 4 puntos del PIB, que son muy poco transparentes y que a menudo se han introducido para favorecer algún grupo de presión concreto. Pues habría que revisar todas esas deducciones y ver cuáles hay que mantener y cuáles pueden desaparecer. También habría que ser mucho más transparente de a quién benefician esas deducciones. Está el régimen de estimación objetiva, que ha explicado bien Francisco. Nosotros no proponemos su supresión, pero sí dificultar más su acceso. Cambiar los parámetros que permiten hoy a las pequeñas empresas acceder a él, por los motivos que ya ha explicado él anteriormente con mucha claridad. Otra cuestión está en el IRPF, el tratamiento dual que tienen las rentas del capital, que tienen unos impuestos mucho más bajos que las rentas del trabajo. Pues no proponemos suprimir eso de golpe, pero sí hacer lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno, que es acentuar la dualidad. Habría que ir disminuyendo esa dualidad. Y por último están los grandes impuestos autonómicos, que también ha explicado muy bien Francisco, el caos en el que están hoy en día, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones, en los que hay una variabilidad brutal entre comunidades. Hay comunidades quebradas, rescatadas, pero que no cobran estos impuestos, otros que sí. Hay familias que unos hijos están en la comunidad de origen, otros se han ido a otra. Y cuando fallece su padre, unos no pagan nada y el que está fuera de la comunidad paga unos impuestos brutales. Pues proponemos armonizar esos impuestos entre comunidades, que haya cierto margen de variación, ¿no? Pero dentro de unos límites, no como ahora, en que la situación es caótica. Y otra cuestión importante, y otra de las oportunidades perdidas en esta reforma fiscal, ha sido dar un sesgo más verde, más medioambiental a nuestro sistema fiscal. Esto se está haciendo también por las comunidades de forma caótica. Hay como 40 o 50 nuevos impuestos autonómicos con pretextos medioambientales, pero que recaudan muy poco y que realmente no están, en general, muy bien diseñados. Recaudan muy poco y entorpecen la actividad económica. Pues sería tal vez mejor, en vez de crear nuevos impuestos, dar un sesgo más medioambiental a los impuestos existentes. Por ejemplo, los impuestos que ya hay sobre la vivienda y los vehículos de transporte, de forma que estén vinculados en mayor medida pues, a la contaminación del vehículo o la eficiencia energética de la vivienda. Como veis, nosotros proponemos una reforma integral. No somos como otros partidos que
utilizan los impuestos como un señuelo electoral y van a la gente diciendo, bueno, hay elecciones, pues mire, le vamos a bajar el IRPF, le vamos a bajar el IVA. Bien, podemos hacer eso, pero para eso es necesario también cumplir los prerequisitos que proponemos. Es posible bajar impuestos a los que hoy pagan demasiado, a las rentas medias y bajas, a las rentas del trabajo. Pero para hacer eso posible, y explicamos cómo hacerlo, es necesario que se den 3 prerequisitos. Dejar de gastar inútilmente en instituciones innecesarias, reducción del gasto superfluo, y hacer que los que pagan demasiado poco paguen más. Unos porque hoy defraudan e incumplen las leyes y hay que lograr que dejen de hacerlo, y otros porque eluden legalmente el pago de impuestos aprovechando los agujeros de nuestro sistema fiscal que tenemos que taponar. Esa es nuestra propuesta de reforma fiscal. Con esto termino mi intervención.